Listo. Ahora sí, veremos definiciones del Decreto Legislativo 1278. Botadero. Acumulación inapropiada de residuos en vías y espacios públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales. Esta acumulación existe al margen de la ley y carecen de autorización. ¿Conocen botaderos por su zona? Si alguien se anima, puede poner sí, no o tal vez, mientras yo les cuento. Un botadero es un lugar estable, es decir, puede tener meses o años. Un botadero no es el punto donde los vecinos botan sus residuos 2 o 3 días, viene la municipalidad y limpia ese punto. Ese no es un botadero, ese solamente es un punto eh, clandestino, un punto de desmonte, etc. Un botadero tiene bastante tiempo y ha sobrepasado la capacidad de el encargado de, bueno, no hay un encargado de botaderos porque el botadero es ilegal, pero de la autoridad que quiere hacerse cargo, ha sobrepasado su capacidad de manejarlo. Celda. Infraestructura ubicada dentro de un relleno sanitario donde se esparcen y compactan finalmente los residuos depositados. Lo veremos más adelante, pero en resumen, llegan los residuos del día, se hacen un cubito, se les pone tierra a la derecha y a la izquierda, y por un lado y por el otro, y por arriba, y se selló la celda. Un relleno sanitario está conformado de varias celdas, una por día usualmente. Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas que consisten en la adquisición o generación de materias primas, fabricación, distribución, uso, valorización y su eliminación como residuo. Hay estudios de ciclo de vida. Justo hace poco me invitaron a bueno, como que una especie de entrevista para hablar de ciertos estudios de ciclo de vida que algunas empresas querían. Coprocesamiento. Uso de residuos idóneos en los procesos de fabricación, con el propósito de recuperar energía y recursos y reducir en consecuencia el uso de combustibles y materias primas convencionales mediante su sustitución. Van a escuchar la palabra coprocesamiento asociada bastante a la idea de coincineración, no, coincineración, a la idea de valorización energética. Es decir, si es que tengo yo una planta que hace cementos, por ejemplo, y requiere 100 toneladas de combustible, usualmente uso petróleo, podría ser que se me ocurra ahorrar un poco y decir, ¿sabes qué? Solamente le voy a poner 92, 93 toneladas de combustible, voy a hablar con mi municipalidad favorita y que mi municipalidad favorita me traiga residuos idóneos para este tema y los lanzaré como combustible al fuego. Centro de acopio municipal. Infraestructura destinada a almacenar residuos sólidos no peligrosos
que son recuperados en el marco de los programas de segregación en fuente y recolección selectiva o responsabilidad extendida del productor. Declaración de manejo de residuos sólidos. Es un documento técnico administrativo con carácter de declaración jurada, suscrito por el generador de residuos no municipales, mediante el cual declara cómo ha manejado los residuos que están bajo su responsabilidad. Mis alumnos que están súper despiertos y concentrados se habrán dado cuenta de varias palabras claves. Primero, es una declaración jurada. Segundo, solamente aplica para los generadores que no son municipalidades ni le dan sus residuos a la municipalidad. Y tercero, dice en el cual declara cómo ha manejado, es decir, la declaración se hace al año siguiente. Si es enero 2021, recién presentarán su declaración de lo que hicieron todo el año 2020. Dicha declaración describe las actividades de minimización de generación de residuos, así como el sistema de manejo de los residuos de la empresa o institución generadora. Y comprende también las características de los residuos en términos de cantidad y peligrosidad, operaciones y procesos ejecutados, modalidad de ejecución de los mismos y los aspectos administrativos determinados en los formularios correspondientes. Ecodiseño, algo que no tenemos, necesitamos conocer la idea, pero no lo tenemos mucho todavía en nuestro medio. Diseño de productos, envases, embalajes, etiquetado u otros con el fin de minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar el uso eficiente de los materiales a lo largo de todo su ciclo de vida. En castellano, antes de que exista algo, nos ponemos a pensar cómo lo hacemos más amigable con el ambiente. Es decir, si estoy diseñando un celular que voy a fabricar una planta o mi fábrica va a fabricar después, tal vez lo hago de manera que tenga piezas que se pueden desenchufar fácilmente para reusar o para de alguna manera segregar en sus componentes útiles para reciclaje, recuperación. Lo mismo pasa con cajas, servilletas, así un montón de cosas, ¿no? Hay mucha gente que diseña lápices para que sean fácilmente degradables, aunque un lápiz solamente es madera, pintura y grafito, pero ¿no? Algunos hasta lo hacen de papel nada más. Ecoeficiencia, uso eficiente de las materias primas e insumos con la finalidad de optimizar los procesos productivos y la provisión de servicios y de reducir los impactos al ambiente. La ecoeficiencia no es parte de este curso, aunque tiene temas de residuos, pero también de energía y otros recursos. Hay un manualito que pueden revisar si están con curiosidad del tema en el MINAM. Ecoetiquetado, mecanismo de información ambiental cuya finalidad es comunicar a los potenciales consumidores de los aspectos y prestaciones ambientales de un producto o servicio.
con la finalidad de incentivar el consumo de aquellos productos o servicios que generen menores impactos negativos al ambiente. Dentro del ecoetiquetado se puede incorporar las certificaciones o calificaciones con las que cuenta el producto. Una idea muy interesante, tener 3 productos iguales o parecidos en un estante y uno de ellos tiene un pequeño símbolo que nos dice que ha sido trabajado sin talar árboles. Entonces, obviamente, el cliente que le importan esas cosas preferirá ese producto. Lamentablemente, no hay un estándar de ecoetiquetado, entonces algunos dirán, yo soy orgánico, y la competencia dirá, yo protejo selvas vírgenes, y la competencia dirá, yo cuido a las abejas", y la competencia, y así sucesivamente, ¿no? Hay varias ecoetiquetas. Algunas no tienen mucha razón de ser, ¿no? Yo no entiendo por qué una botella de agua tendría que tener un sello que diga orgánico o, o recalcar que un alimento es orgánico cuando, pues, si es de acuerdo a conceptos biológicos, si es un pan, es orgánico. Ahora, si están hablando del concepto orgánico de no pesticidas, eso requiere una certificación internacional, nacional, etcétera, que cuesta bastante. No es solo poner tu sellito diciendo yo no usé nada acá. Tienes que haber sido auditado. Empresa operadora de residuos sólidos. Persona jurídica que presta los servicios de limpieza de vías y espacios públicos, recolección, trans... A ver, me escriben mis suscriptores y dice, Micaela, creo que el profesor no utiliza la extensión NOT. Profesor, es que esa extensión nos permite levantar la mano simbólicamente para evitar interrumpir su clase. Disculpe más bien que lo interrumpa, pero justo Ah, mi compañera ha levantado la mano, bueno, en esa extensión. excelente. Les cuento, a mí me molesta un montón que me interrumpan cuando hablo. La única forma que me interrumpan cuando hablo es hablando. Ustedes tipeen todo lo que quieran en cualquier momento de la clase que yo tengo abierto el chat y hago una pequeña pausa en mi transmisión y para ganar más suscriptores leo los comentarios pues, de mis suscriptores. ¿No? No se preocupen, no es interrupción, no necesitan pedir turno ni permiso ni levantar la mano. Por favor, Profesor, sí, dime. justamente le quería consultar de que sus presentaciones están sin conceptos, solo son palabras nada más. No está como el PPT que usted nos brindó en el aula virtual. Ah, claro que sí. He estado leyendo y mejorando mis cursos y la gente que sabe de este tema me han dicho varias cosas interesantes. Número uno, no llenes tu PowerPoint de letras porque los alumnos se aburren y no las van a leer. Puede ser. En el salón sí teníamos más, tenía yo más manejo de escena. Segundo, me han dicho, trata de poner tus presentaciones más dinámicas, no sé qué. Entonces, esta nueva versión tiene solamente el título y yo les comento los conceptos. A la gente que le gusta, disculpen, a la gente que le gusta aprender de oído con esta grabación, pueden estudiar estos temas. A la gente que le gusta leer, pueden conseguir la presentación antigua, de la versión antigua con todo el texto en el aula virtual. Aún así, la voy a afinar bonito para que sea amigable para imprimir, para las personas que les gusta imprimir, y la voy a subir también a nuestro Classroom. Entonces, sí, es cierto. Estas
diapositivas que estamos viendo solamente son los títulos de cada concepto. Podría migrar a la antigua, donde les pongo pues todo el texto en pantalla, pero no veo exactamente para qué, si se los estoy diciendo igual. Si en algún momento desean leer mientras me escuchan, pueden bajarse la presentación extensa, es decir, la transcripción de la clase directamente del aula virtual. Y seguimos, pero no sin antes recordarles que en cualquier momento solamente tipeen lo que quieran decir en la ventana de chat. Y por favor, no empiecen diciendo profesor una pregunta o profesor disculpe y se queden esperando a que el profesor les dé pase. Lo he pensado, lo he analizado un poco y me parece que es pérdida de... Pierden su energía, pierden sus ATPs tipeando y esperando, ¿no? Simplemente mándense y comenten cualquier cosa. En algún momento, apenas me dé cuenta, yo leo, comento, respondo, explico, etc. Había sido una buena herramienta para la gente tímida. Hay mucha gente que no le gusta intervenir en clase desde el fondo del salón para que todo el mundo voltee a mirarlos, pero tiene a veces dudas o a veces tiene muy buenas preguntas o buen remate o quieren comentar un caso y lo tipean tranquilamente y no se sienten observados por 200 ojos que fijamente taladran su cráneo, bueno, etcétera, etcétera. Ahora sí, seguimos. Empresa operadora de residuos sólidos. Es una persona jurídica que presta servicios de limpieza de vías, espacio público, recolección, transporte, transferencia o disposición final de residuos. Asimismo, puede realizar las actividades de comercialización y valorización. De ahora en adelante nos referiremos a la empresa operadora como EO. Su acrónimo oficial es EO-RS, Empresa Operadora de Residuos Sólidos. En algún momento es posible que encuentren en alguno de sus exámenes algo que diga, según la 1278, la EO puede hacer DF. Yo sé que su primer instinto será fugar y decir y preguntar, profesor, ¿qué significa, qué es la 1278, qué es EO, qué es DF? Pero todo eso es parte de la dificultad de la pregunta. Así que por favor, cuando tengan ese tipo de exámenes con terminología secreta de los ingenieros de residuos, pues ni lo comenten ni ayuden a sus compañeros, sino que hagan un poco de memoria y respondan la pregunta. Tal vez la pregunta es fácil y lo difícil es acordarse qué cosa significa EO o cuál es la 1278 o qué significa DF. Ay, profe, pero fácil, DF es el DF, la capital de México. No, ese no es el DF. Seguimos. Entonces, EO. Generador. Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos, sea como fabricante, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se considera generador al poseedor de residuos peligrosos cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de recolección. Es decir, si en algún momento de la vida son grandes mineros de la minera, no sé, Untercito Mining, y compran un denuncio minero, si en ese denuncio minero hay residuos peligrosos, automáticamente para la ley ustedes se consideran los generadores de ese residuo, por más que nunca lo hayan visto y recién están yendo de visita la primera semana. Gestión integral de residuos. Toda actividad técnica, administrativa, de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación,
y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos. A veces es difícil atrapar el concepto de gestión y el concepto de manejo y las diferencias. Por eso tengo una clase de ese tema donde veremos con un gráfico y algunas cosas para que puedan tratar de entender bastante bien qué cosa es la gestión y qué cosa es el manejo. Ahora, cuando le ponen gestión integral, así le gusta hablar a algunos ingenieros o algunos políticos, algunos abogados que les gusta poner estos temas, ¿no? Gestión integral y completa, gestión, manejo integrado, gestión del manejo integrado, todo eso es puro flor. Solo tienen que recordar las diferencias entre gestión y manejo y todo lo demás se les dará por añadidura. Manifiesto de residuos. Documento técnico administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos transportados desde el lugar de generación hasta su disposición final. El manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos deberá contener información relativa a la fuente de generación, las características de los residuos generados, transporte y disposición final. Profesor, mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Disposición final es a lo que usted se refería con DF. Sí, exactamente. DF es en este curso disposición final. Bueno, en el ámbito de residuos en general. Entonces, el manifiesto de residuos es un documento donde están consignados en formularios especiales y son suscritos por el generador y todos los operadores que participan hasta la disposición final de dichos residuos. Temas interesantes o importantes de este concepto: el manifiesto de residuos solamente es para los residuos peligrosos. Otro concepto importante: el manifiesto de residuos lo firman todos los actores. Si pasó por 4 manos, 4 actores lo firmarán: el generador, el transportista, el comercializador y el relleno sanitario, digamos, si son 4 actores en esa cadena. Minimización. Acción de reducir al mínimo posible la generación de los residuos sólidos a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora. Minimizar no quiere decir que vas a reducir el residuo. Es decir, les cuento, si yo tengo una botella, si me compré una gaseosa, me tomé la gaseosa y tengo la botella, y la botella ocupa 480 mililitros en el espacio. Si yo la piso y hago que solamente ocupe 180 mililitros, podría yo pensar, porque nunca he llevado el curso de residuos, oh mira, he minimizado su volumen. Esto es una minimización. Estarían completa y terriblemente errados. Segundo caso. Podría ser que ustedes estén generando 2 kilos de papel al mes. Y ese papel lo miran por ahí y consiguen que 1 kilo de ese papel pueda ser reciclado. Se lo entregan a algún reciclador.
Y también podrían pensar que están minimizando. Ah, mira, antes al basurero le daba yo 2 kilos de papel, ahora le doy solo uno porque le doy uno al reciclador. He minimizado. Y estarían terriblemente mal. ¿Por qué? Porque el residuo ya se generó. La forma de minimizar es que, por ejemplo, yo genero todos los meses 2 kilos de papel y se me ocurre, oye, yo genero todos los meses 2 kilos de papel, pero este papel, la mitad de los papeles son un cargo que hago que me sellen porque no confío en la burocracia de tal institución pública. Mm, ¿Qué tal si mando mi informe y cuando lo sellan le tomo una foto? Entonces, a final de mes tengo 1 kilo de papel. ¿Por qué? Porque nunca generé, nunca usé el material y nunca generé 1 kilo extra de residuo de papel. Lo mismo pasaría con la botella de gaseosa. ¿Qué pasa si en mi casa yo estoy generando, em, ¿qué les digo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botellitas de gaseosa al mes? 10 botellitas de gaseosa al mes. Yo digo, esto quiero minimizar este residuo. Una forma de minimizar el residuo sería comprarme no 10, sino 5 botellas un poco más grandes, tal vez pues de litro y medio, y tomarme un tercio cada día. Y al final del mes, en peso de plástico, tendré menos botellitas, menos plástico generado. Este es el caso que hacen muy bien las personas que administran las cuentas de la casa. Por ejemplo, antes yo compraba Ajinomoto en sachet y ahora me es más económico comprar un tremendo paquetón de Ajinomoto y ya no estoy botando tanto sachet. Estoy botando menos plástico. Minimización. Antes compraba botellitas chiquitas de aceite para cocinar, pero en mi casa somos pues 6, 7 personas y les encanta la fritura. Así que decidí ir al mercado y comprarme una galonera de aceite. La galonera de aceite se acaba en mes y medio o 2 meses y ya no boté como que 30 botellitas de aceite, ¿no? Entonces, eso también es minimización. ¿Qué más? Uy, llegó la pandemia y ya no puedo ir 3 veces a la semana a comprar a la bodega de paso que chismeo con la comadre, arroz, azúcar, lo que sea. Me compré una bolsota de 5 kilos o un saquito de 10 kilos de arroz y otro de azúcar. Cuando se acabe esa bolsa, tengo una bolsa, solamente una bolsa grande, es decir, minimización. Y además, esa bolsa grande puede servir todavía para meterle cosas dentro, o meter la basura y botarla con basura, etc. Basura, residuos sólidos, ¿sí, no? Ah, entonces, esa es la idea atrás de la minimización. Seguiremos. Plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Es un documento de planificación de los generadores de residuos no municipales que describe las acciones de minimización y gestión de los residuos sólidos que el generador deberá seguir con la finalidad de garantizar un manejo ambiental y sanitariamente adecuado para todas aquellas actividades sujetas al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, CIA. Este plan se integra en el instrumento de gestión ambiental.
Entonces, no es curso de IGAS o de EIAS o de CIA, así que no les voy a decir mucho de esos temas, pero está súper integrado con residuos sólidos. Puntos interesantes de este concepto. Dice documento de planificación. Cuando lean documento de planificación es un ante. Es decir, esto lo fabricas a comienzo de año o antes de que empiece el año. Nuestro plan de minimización y manejo de residuos sólidos 2021 lo fabricaremos el 2020. ¿Qué más dice acá? Para todas las actividades sujetas al CIA, este plan se integra en el instrumento de gestión ambiental. Entonces, aquí hay un tema que compartimos con el curso pues, de IA, si es que hay curso de IA en la malla. Todos los generadores de residuos deben tener su plan de minimización, todas las instituciones, ¿no? No personas en sus casas. Deben tener su plan de minimización y manejo de residuos sólidos y la ley dice que lo presenten para que la autoridad lo tenga a comienzo de año. Es decir, lo presentas en noviembre, diciembre y ya la autoridad sabe qué vas a hacer todo el siguiente año. Eso genera un montón de gastos de recursos, gasto tiempo, gasto inteligencia, gasto horas del ingeniero que sabe de esto y muchísimas horas del practicante al que el ingeniero que sabe de esto le encarga para que haga absolutamente todo y después él solo revisa. Pero una nueva opción es cuando vas a presentar o te han aprobado tu IGA, todo el mundo sabe lo que es un IGA. Claro, profe, la esposa del higo. No. A ver, un par de personas que me digan qué cosa será IGA. Gestión integrado ambiental de residuos sólidos. Pues no, pero por favor traten de tipearlo. Eso sí, mis suscriptores aciertan perfectamente. Villalobos Suazo, instrumentos de gestión ambiental. Cassandra Milena Tronco Guamán, informe de gestión ambiental. No, no tanto. Los IGA son los instrumentos de gestión ambiental. El EIA, el DIA es un IGA, el EIA semidetallado es un IGA, el EIA detallado es un IGA, el PAMA también es un IGA. Lo verán seguro en su curso de, de IA, de IGA, de no sé cómo les dirán. Pero bueno, entonces, si es que tienen o tendrán su instrumento de gestión ambiental aprobado, ustedes pueden poner dentro de ese instrumento el plan de minimización y manejo de residuos sólidos. Así no tendrán, se salvan de presentarlo cada año. Lo presentan en el IGA y luego se olvidan de esa complicación para siempre. Actualmente es obligatorio que esté en el IGA que les van a aprobar, pero para empresas antiguas que ya tienen IGA o que no tienen nada y tienen que hacer PAMA, o que tienen un PAMA aprobado, se puede pedir la actualización para que incluyan esto de acá. Así, en algún momento de multa, no les pondrán multa por no estar entregando cada año su plan de minimización y manejo. Planta de transferencia. Instalación en la cual se descargan y almacenan temporalmente los residuos de los camiones o contenedores de recolección, para luego continuar con su transporte en unidades de mayor tamaño. Entonces, esto es un lugar que funciona como un embudo gigante. Llegan varios camiones pequeños, podrían ser los camiones compacta o los tricicleros, etc. Dejan sus residuos ahí y sus residuos van a ser cargados en un solo camión súper grande que
va a llevarlos a relleno sanitario. Ya podrán ustedes imaginar el por qué. No es lo mismo 10 o 20 camioncitos compacta chiquitos yendo todos y gastando su tiempo hasta el relleno sanitario lejano, que 10 camioncitos chiquitos llegando todos cerca, dejando sus residuos y volviendo a trabajar, y que solamente un camión grande, cuando está completamente lleno, vaya al relleno sanitario. Se ahorra tiempo, se ahorra, bueno, recursos de todo tipo, ¿no? Dinero, energía, menos contaminación, menos horas hombre, menos riesgo de accidentes, un poco de todo. Planta de valorización de residuos. Infraestructura destinada a reaprovechar material o energéticamente los residuos, previo tratamiento. Productor. Fabricante, importador, distribuidor y comerciante de bienes, cuya responsabilidad se extiende durante el ciclo de vida del bien. Esto se enlaza con el concepto de responsabilidad extendida del productor, que no lo tocamos mucho por acá, pero igual se los voy a explicar. Se los explico ahora de una vez. Si es que yo soy un gran productor o importador de electrodomésticos, por ejemplo, traigo lavadoras. Todos los años traigo, no sé, unos 2 millones de lavadoras. Todos los años traigo 2 millones de lavadoras, las vendo en todo el Perú y al año siguiente también traeré 2 millones. Y el año siguiente, 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 y el año siguiente. Por estudios se sabe que la vida media de una lavadora es de 8 años. Entonces, si yo el año 2018 metí 2 millones de lavadoras al país, las vendí, pues el año 2000, 19, 20, 8 más 2026, se sabe que van a haber 2 millones de residuos porque son lavadoras que ya no funcionan. La responsabilidad extendida del productor indica que el productor debió ya haberte cobrado un poquito más en cada precio y el mismo productor va a tratar de recuperar eso de ahí, ¿no? Podría ser que te acepte la vieja en parte de pago, podría ser que ponga puntos para dejar ahí los electrodomésticos malogrados, o podría ser que haga algún tipo de campaña, etc. Recolección, concepto interesante. Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio de locomoción apropiado y luego continuar su posterior manejo de forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. Es muy pronto en este curso para comentarles, pero igual les enseño. Cuando hablamos de residuos, hablamos de dos ámbitos, el ámbito municipal y el ámbito no municipal. Entonces, el ámbito municipal son las calles, por ejemplo. Todos los residuos que dejan en su puerta son propiedad y se los lleva la municipalidad, propiedad, responsabilidad de la municipalidad. Pero imaginen la hermosa Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Todos los residuos que dejas debajo de la carpeta, en el piso, alumno cochino, en el tacho del salón, o en el piso justo al costado del tacho del salón, van a ser recolectados y van a ser llevados hasta el almacén de residuos dentro de la UNTELS. Entonces, para estar claros, en el ámbito no municipal, es decir, en cualquier institución o empresa, la recolección se hace dentro del área de la empresa, dentro del área del generador. Y el transporte se hace
fuera, es decir, es el camión que llega, entra hasta el almacén, carga todo y se lo lleva fuera de la universidad. Eso es el transporte. En el ámbito municipal, ellos fusionan los dos conceptos, porque en el ámbito municipal la recolección y el transporte se dan en el mismo sitio, es decir, ellos recolectan y transportan de la puerta de las casas o de los puntos de disposición de la gente que dispuso en las calles. Profesor, uy, disculpen, vino un mensaje de uno de mis suscriptores, esos que aprietan la campanita y yapean y qué más dicen esta gente? Y le ponen like y no sé, y se suscriben. No se suscriben. Ya. Profesor, es lo mismo que los puntos de acopio existentes en el mercado, por ejemplo. El mercado es un punto de acopio. Toda la acción de mover los residuos desde los puestos hasta el punto de acopio no es ni será nunca transporte, es recolección. Y mover los residuos desde el punto de acopio hasta el relleno sanitario, es decir, lo que hace el camión de la municipalidad, es transporte. Nunca jamás, never, no, manan, niet, nein. Es recolección. Recolección selectiva. Acción de recoger apropiadamente los residuos que han sido previamente segregados o diferenciados en la fuente, con la finalidad de preservar su calidad con fines de valorización. Entonces, recolección selectiva quiere decir que cuando estás recolectando, llevando los residuos, vas a tratar de poner cada oveja con su pareja. Es decir, plásticos con plásticos, vidrios con vidrios, metal con metal, papel con papel, palito con palito, bolsa con bolsa, etc. De acuerdo a qué es lo que quieres hacer con los residuos. Reciclaje, otro de los conceptos que deben conocer bien. Toda actividad que permite reaprovechar un residuo mediante un proceso de transformación material para cumplir su fin inicial u otros fines. Entonces, ¿cuál es el concepto clave aquí? Es transformación, que en japonés se dice henshin. Ese comentario pop creo que es un poco antiguo. Bueno, no importa. Entonces, transformación quiere decir que el material va a ser destruido para convertirlo en materia prima. Entonces, por ejemplo, una botella, mejor les pregunto, así me aseguro de que estén despiertos. Si tengo una lata de café y la lata de café se terminó y la lavé y la forré bonito y le puse unos agujeritos y ahora la uso de maceta. ¿Es reciclaje o no es reciclaje? Por favor, 2 o 3 opiniones aquí en nuestra ventanita de chat. A ver, mis suscriptores me dicen no. Muy bien, muchas gracias. Es verdad, si la lata no ha sido destruida, no es reciclaje, es solo reuso. ¿Cómo sería reciclaje? Pues que la lata haya llegado a una fundición, la fundición haya disuelto el metal y con ese metal disuelto haya vuelto a hacer algo. Una lata, una carcasa, una chapa, cualquier cosa. Lo mismo pasa con el plástico. Usar, por ejemplo, botellas de plástico de 3 litros para guardar diferentes tipos de granos, que he visto que lo hacen a veces, que me parece interesante, ¿no? El ama de casa dice, estoy reciclando las botellitas, las uso para guardar el frijol, para guardar la harina, para guardar el no sé qué, porque, bueno, etc. Eso es reuso. La botella nunca fue
destruida y convertida en materia prima. A ver, una ligeramente más difícil. ¿Qué pasa si agarro periódicos y revistas que ya nadie los está usando, es decir, son un residuo, y los corto y los recorto y los pego y hago un vestido o un disfraz? ¿Será reciclaje o será reuso? Pongan sus comentarios, por favor, aquí en nuestra casilla de chat. Reuso, reuso. Ñe. Ya. Es más divertido cuando se equivocan, pero está muy bien. Es solamente reuso. El papel no fue destruido a fibra para volver a armar alguna otra cosa. En nuestra clase de reciclaje veremos todo lo que se puede armar con cosas de reciclaje. Seguimos. Relleno sanitario. Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos en no, de los residuos municipales. Tengo acá un typo. A superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. Es decir, el relleno sanitario es una instalación que lleva mucha ingeniería, ha sido diseñada para atrapar los residuos y que no generen daño o impactos al ambiente. Relleno de seguridad. Instalación destinada a la disposición final de residuos peligrosos, sanitaria y ambientalmente segura. El relleno de seguridad tiene más medidas de seguridad o mayores medidas de seguridad para evitar que se escapen impactos no deseados al ambiente. Relleno mixto. Es una infraestructura para la disposición final de residuos municipales, es decir, imagínense un gran campo que tiene celdas, huecos en la tierra, donde llegan los residuos municipales. Y ahí los tapan con tierrita, hacen su celda y todo es felicidad. En otra esquina de este relleno, por otro lado lejano, hacen una celda de seguridad, una celda con muchas más medidas de seguridad para contener, por ejemplo, residuos de atención, investigación médica, residuos de las veterinarias, etc. Hospitales y clínicas. Esa celda de seguridad se trata con más cuidado, se llena mucho mejor, se le ponen más salvaguardas, pero todo ese tremendo relleno es un relleno mixto, porque tiene una zona para residuos municipales y una zona para residuos peligrosos de gestión municipal. Sí, peligrosos de gestión municipal. Residuos de establecimientos de salud. Son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades para la atención e investigación médica en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. ¿Cómo hacemos para clarificar esto? Ya, les comento, los residuos de establecimientos de salud no son los residuos que salen del establecimiento de salud. ¿Qué cosa, profesor? ¿Qué está hablando, profe? Ah, ya. Les comento, los residuos de establecimiento de salud son los residuos que pueden estar biocontaminados o son peligrosos por su uso en temas de salud. Profesor, ahora estoy más confundido todavía. Ah, ya. Les sigo explicando. Entonces, imagínense un lugar. Este lugar es un edificio muy grande con muchos pabellones y se llama hospital.
En este lugar llamado hospital se generan muchos tipos de residuos. Entras y a la izquierda está el tachito de azul, verde, no sé, el color que ustedes vean por conveniente para los residuos reciclables. Esos residuos no son residuos de establecimiento de salud. Profesor, pero estoy dentro del establecimiento de salud. Sí. Profesor, ¿y esos residuos se han generado dentro del establecimiento de salud? Sí. Profesor, ¿y el doctor y la enfermera vinieron y botaron ahí su papel en blanco de impresora? Sí. ¿Y no son residuos de establecimiento de salud? No. Seguimos caminando y entramos a atención a pacientes o a la sala de operación. Ahí hay unos tachitos con una bolsa roja o con una bolsa amarilla. Los algodones con sangre, las vías, los medicamentos vencidos, todo lo que va ahí, eso sí es residuo de establecimiento de salud, por si acaso. Es un poco difícil atrapar bien el concepto porque está fraseado de una manera extraña, pero así es como funciona. Residuos de limpieza de espacio público. Son aquellos residuos generados por los servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas públicas. Gran cantidad de estos residuos se ven cuando pues, se hacen eventos masivos en zonas públicas y al día siguiente es un tremendo basural y los pobres operarios de limpieza tienen que estar haciendo horas extras para tratar de barrer toda la porquería que botó la gente. Profesor, se le escucha indignado. No se preocupen, ya se me pasa. Residuos municipales. Son los residuos del ámbito de la gestión municipal o residuos municipales. Profe, parece tautológico. Sí, paso a explicar. Están conformados por los residuos domiciliarios, los provenientes de barrido y limpieza de espacios públicos, ¿sí? Lo de los domicilios se lo lleva la municipalidad, entiendo muy bien. Los de que barren las personas, los operarios de limpieza en la calle, también. Los de limpieza de las plazas y los parques, también. Incluyendo playas, actividades comerciales y otras actividades urbanas. Es decir, si hay una pequeña bodeguita y deja sus residuos en su puerta al final del día, se lo lleva a la municipalidad, también eso es residuo municipal, residuo del ámbito municipal. Todas las actividades urbanas no domiciliarias, es decir, las pequeñas empresitas o algunas actividades pues extra, ¿no? Tal vez en tu casa quieres hacer, te gusta hacer zapatos para vender o menús, no sé, tu pequeño emprendimiento, que puedan asimilarse a los servicios de limpieza pública. Profesor, ¿qué cosa es asimilar? Pues te asimilas a los servicios de limpieza pública si es que tus residuos se parecen a los residuos de una casa cualquiera. Es decir, yo tengo un restaurante y todos los días tengo 300 personas, 300 comensales. Armo mi bolsa de residuos, la pongo en la puerta y antes de amarrarla le doy una mirada. Mira, acá hay tacutacu con su recutecu, con su concolón, coronta de choclo, pepa de palta. Y me pregunto yo mismo, ¿se parece a algo que podría salir de una casa cualquiera? Y yo solito me respondo, sí. Entonces, esos son los que son asimilables a parecidos a urbanos domiciliarios, ¿no? Ahora, si abro la bolsa y dentro encuentro 4 baterías de carro o una bolsa de ácido sulfúrico, no, una botella de ácido sulfúrico, ahí ya me podría pensar, esto no parece, no se parece a lo que bota la gente normal de sus casas. Una cosa más, profesor, pero en realidad yo no tengo un restaurante, yo tengo un edificio lleno de restaurantes. Ah, excelente intervención, alumno. Bueno, mejor una alumna. Profesor, pero yo tengo un tremendo hotel lleno de restaurantes. Ah, bueno,
Excelente intervención, alumna. Lo que ustedes quieren atrapar, aprender, comprender es cuál es el límite. El límite son 150 litros. Si una empresa pone hasta 150 litros de residuos en su puerta y son residuos que se parecen a los que genera cualquier vecino, la municipalidad se los lleva. Si una casa cualquiera, una empresita pequeña, etcétera, pone más de 150 litros de residuos, por ejemplo, 2 sofás o 3 refrigeradoras, etcétera, la municipalidad no tiene ninguna obligación legal de llevárselo. Si eres un restaurante súper grande o si eres una fábrica de cuero, o si eres una imprenta y botas cada día más de 150, la municipalidad puede dejártelo en tu puerta y decir, ¿sabes qué? Por ley no me compete. Anda, paga tú eh, tu propio servicio de EO para que se lo lleve. Residuo sólido no aprovechable. Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. Es decir, residuo sólido no aprovechable, lamentablemente, así nomás no hay forma de sacarle algún tipo de beneficio. Residuos no municipales. Son residuos no municipales todos los del ámbito de gestión no municipal. Es decir, clarito, clarito y en sencillo, todos los que la municipalidad no tiene ninguna obligación de llevarse y que el generador tendrá que pagar su propio servicio para que se lo lleve. Les leo mejor la definición. Los residuos del ámbito de gestión no municipal o residuos no municipales son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios. Comprenden los generados en las instalaciones principales y auxiliares de la operación. Es decir, señores industrias, señores empresas, ustedes está- no están generando igual que una casa, así que tienen que pagar su propio servicio de recojo o en alguna municipalidad muy avanzada, la municipalidad se lo puede llevar, pero te cobra más. Usualmente, prácticamente todos los residuos peligrosos son no municipales. ¿Profesor, está seguro? No. Cada casa genera ciertos residuos peligrosos, pero en cantidades muy pequeñas. Residuos sólidos. Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio del cual su poseedor se desprende o tiene la intención o la obligación de desprenderse para ser manejado priorizando la valorización y en último caso disposición final. Es decir, cualquier objeto, material, sustancia o elemento del que te vas a deshacer porque no te sirve para nada. En la definición anterior hablaba, no, en la definición de residuo sólido no aprovechable hablaba de la palabra semisólido. Les voy a comentar un poco del tema de la idea de semisólido. Tenemos legislación, normas para controlar el agua residual.
y tenemos normas para los residuos sólidos. ¿Alguien ha escuchado que exista una ley para los residuos que no son ni sólidos ni líquidos? Es decir, medio mazamorra, medio lodo, medio brea, caliente, ¿no? Porque seca la brea es dura. Pues eso no existe. La ley de residuos sólidos se aplica a todos los residuos sólidos y también a todos los residuos semisólidos. Todo lo que parezca o se comporte un poco como líquido, pero da problemas, también entra dentro de la ley de residuos sólidos. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida y también se consideran residuos sólidos o entran dentro del tema de esta ley todos los que puedan ser líquidos o gases. Profesor, ¿está seguro? Sí, estoy completamente seguro. Todos los líquidos o gases que se encuentren contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados. Es decir, tienes un recipiente, tienes un residuo y es un recipiente lleno de un líquido. Todo eso entra dentro de la ley de residuos sólidos. Tienes un recipiente a ser desechado y está lleno de un gas. Por ejemplo, se me acabó mi desodorante. Adentro todavía, bueno, uso desodorante en spray, en aerosol, etc. Y dentro de la lata todavía hay bastante gas. Todo eso se maneja y entra dentro de la ley de residuos sólidos. Entonces, también se consideran residuos aquellos que siendo líquidos o gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como líquidos o gases que por sus características físico-químicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En estos casos, los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su adecuada disposición final. En, bueno, DF, ¿no? En el DF, una disposición final. Por ejemplo, si yo tengo una piscina llena de agua y le echo 2 baldes de gasolina y se convierte en agua con hidrocarburos, el agua con hidrocarburos ya no va dentro de la ley de aguas, va dentro de la ley de residuos sólidos. Es uno de los ejemplos más interesantes, más curiosos. Residuos peligrosos. Son residuos sólidos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos presentan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Responsabilidad extendida del productor. Es un enfoque bajo el cual los fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes tienen la responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida. Nada que te lo vendí, ampay me salvo, me voy. Si te vendí algo que en 2 años se va a convertir en residuo, por ejemplo un celular, también es mi responsabilidad tratar de recuperar ese residuo cuando termines de usar tu celular, cuando ya muera o lo cambies por otro, incluyendo las fases postindustrial y postconsumo. Esta asignación de responsabilidad podría proporcionar en principio incentivos para evitar la generación de residuos en la fuente, promover el diseño de productos amigables con el ambiente y apoyar el logro de los objetivos de valorización material y energética. Semisólido. Material o elemento que normalmente se asemeja a un lodo
y que no posee suficiente líquido para fluir libremente. Qué curioso, hay un concepto que no les he puesto por acá. Se los leo igual. Segregación, acción de agrupar, ¿lo vimos arriba? No. Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. Tecnología limpia. Proceso de fabricación o una tecnología integrada en el proceso de producción concebido para reducir durante el propio proceso la generación de residuos contaminantes. Tratamiento. Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la característica física, química o biológica del residuo sólido a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y al ambiente, con el objetivo de prepararlo para su posterior valorización o disposición final. Es decir, un proceso que va a tratar de reducir o eliminar peligro. Valorización. Cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, sea aprovechado y sirva a una finalidad útil, al sustituir a otros materiales o recursos en los procesos productivos. La valorización puede ser material o energética. Valorización energética. Constituyen operaciones de valorización energética aquellas destinadas a emplear residuos con la finalidad de aprovechar su potencial energético, tales como son el coprocesamiento, la coincineración, generación de energía en base a procesos de biodegradación, biochar, entre otros. CDR también podría ser. Profesor, ¿qué es CDR? Combustible derivado de residuos. Uy, esas cosas tengo... Bueno, es una tecnología apasionante, como tantas otras que veremos este ciclo. Valorización material. Constituyen operaciones de valorización material, reutilización, reciclado, compostaje, recuperación de aceites, bioconversión, entre otras alternativas que a través de procesos de transformación física, química u otros demuestren su viabilidad técnica, económica o ambiental. Bueno,